Las 50 mejores películas de la historia del cine. ¿Se basarán o no? ¿Se basarán? Hoy serás testigo de las películas que definieron la historia del cine. Obras maestras, revolucionarias e impresionantes. Algunos de estos filmes tienen el poder de cambiar tu vida, gracias a su calidad incomparable. Las 50 películas que lo transformaron todo, que crearon el cine tal como lo conocemos, y que trascendieron más allá de la pantalla, marcando profundamente la cultura popular. Hoy, en Cine Prime. Este es peliculón, ¿eh? Seven, el thriller policíaco definitivo. Sí. Con Peliculón, una banco, trama inquietante banco, sobre un asesino banco. que se basa en los 7 pecados capitales para actuar, este filme crea una tensión y un misterio abrumador. Kevin Spacey dio una de las mejores actuaciones de todos los tiempos, y todas sus escenas, desde su presentación hasta el último tramo en el descampado, es de lo mejor que se ha filmado nunca. Y sin duda, el final de Seven es uno de los mejores, más impactantes y sorprendentes de la historia del cine. La pasión de Juana de Arco, la mejor película de cine mudo. Con una puesta en escena minimalista y una fotografía que marcó época, esta obra maestra de Carl Theodor Dreyer es pura intensidad emocional. María Falconetti entrega una de las actuaciones más conmovedoras de la historia, expresando con su rostro más que cualquier diálogo. Cada primer plano es un retrato de sufrimiento y fe. Annie Hall, la comedia romántica que reinventó el género. Con un guión afilado y una narración innovadora, Woody Allen creó una obra que mezcla humor, nostalgia y melancolía de manera magistral. Diane Keaton brilla con un carisma irresistible, dando vida a uno de los personajes más icónicos del cine. Más que una historia de amor, es un retrato honesto y brillante sobre las relaciones y la complejidad de la vida moderna. El Imperio contraataca, la secuela que superó al original. Más oscura, madura y emocionante, esta entrega llevó Star Wars a otro nivel. Con una historia más profunda y personajes en su mejor momento, el filme cuenta con varias de las escenas más icónicas de todos los tiempos. Con efectos revolucionarios y una dirección impecable, esta película no solo redefinió la ciencia ficción, sino el cine. La Diligencia, el western que lo cambió todo. John Ford redefinió el género con una historia. Traté de ver películas de western, pero nunca me compraron, nunca. Historia de tensión, acción y personajes inolvidables. John Wayne se convirtió en estrella, y su narrativa sentó las bases del cine del oeste moderno. Con un uso magistral del paisaje y una dirección impecable, esta obra maestra dejó una huella imborrable en la historia del cine. Pozos de ambición, un intenso drama sobre la ambición desmedida y la pérdida de humanidad. La complejidad y profundidad psicológica de Daniel Plainview es lo que hacen de este filme una obra maestra. Su dirección y guión son brillantes, y para mí, cuenta con la mejor interpretación de todos los tiempos, la de Daniel Day-Lewis. Lo que el viento se llevó. ¿Mata un perro? Una película de los años 30, que gracias a su increíble calidad técnica, se ve mejor que muchos filmes de los 70. Una intensa historia sobre amor, la familia y la guerra. Y cuenta con Scarlett O'Hara, uno de los mejores personajes de la historia del cine, con un desarrollo de personaje increíble. Eduardo Manos Tijeras, el cuento... ¿Manos de tijera? Manos de tijera 43. De hadas gótico, de Tim Burton. Con una estética única y una historia conmovedora, esta película mezcla fantasía y crítica social de forma brillante. Johnny Depp entrega una actuación icónica. Johnny representando a Eduardo Manos Tijerosas. Dando vida a un personaje inolvidable. Eduardo. Su atmósfera melancólica y su emotivo final la convirtieron en un clásico atemporal del cine. La Milla Verde, un drama conmovedor con toques de fantasía. Tom Hanks brilla en esta emotiva historia sobre la compasión y la injusticia en el corredor de la muerte.
Michael Clarke Duncan entrega una actuación inolvidable como John Coffey, un hombre con un don milagroso. Con una narrativa poderosa y un final desgarrador, esta película deja una huella imborrable en el corazón del espectador. Donnie Darko, un viaje increíble entre la realidad y la locura. Con una historia enigmática y un aire perturbador, mezcla ciencia ficción y drama adolescente de forma única. Jake Gyllenhaal brilla en un papel icónico, mientras la película teje una trama llena de simbolismo y teorías. Su atmósfera oscura y su final enigmático la convirtieron en una obra de culto inolvidable. Del 40 al 30. Ciudad de Dios, un retrato crudo y vibrante de la violencia en las favelas Buena de Río. peli. Con un estilo frenético y una narrativa impecable, esta obra maestra muestra el ascenso y caída del crimen con realismo impactante. Sus personajes, basados en hechos reales, y su dirección innovadora la convirtieron en una de las películas más potentes e inolvidables del cine moderno. El infierno del odio, un thriller de suspenso dirigido por Akira Kurosawa. Con una trama tensa sobre el secuestro de un niño, la película se adentra en las diferencias sociales y la moralidad. ¿Quién del chat fue? Toshiro Mifune ofrece una actuación cautivadora, y la dirección de Kurosawa es impecable, manteniendo al espectador al borde de su asiento. Harakiri, un poderoso drama de samuráis dirigido por Masaki Kobayashi. A través de una historia de honor, venganza y sacrificio, la película expone las injusticias del sistema Lo bueno es que el top está metiendo películas de todos lados. feudal japonés. Con una dirección maestra y una trama desgarradora, Harakiri es una reflexión profunda sobre el código Bushido y el precio del honor. El Exorcista, un hito del cine de ¡Qué peliculón, amigo! ¡Qué puta peliculaza, chavalín! terror. Con una atmósfera opresiva y una dirección impecable, esta obra maestra dejó una huella indeleble en la historia del cine. Su retrato aterrador de la posesión demoníaca sigue siendo una de las experiencias más inquietantes y escalofriantes jamás filmadas. Fargo, un thriller negro que mezcla crimen, humor oscuro y giros inesperados. Los hermanos Coen crean una atmósfera única, con personajes memorables y una historia tensa y absorbente. Con actuaciones destacadas, especialmente de Frances McDormand, esta película se convirtió en un clásico moderno, reconocida por su estilo inconfundible y su impacto cultural. El Gran Dictador, la sátira más atrevida de Charlie Chaplin. Con un humor mordaz, Chaplin critica el totalitarismo y a Hitler, en pleno auge del nazismo. Su interpretación como el dictador Hinkel y el barbero judío se entrelazan de manera magistral, ofreciendo no solo risas, sino ¿Se acuerdan cuando a Hoxie lo banearon por hacer cosplay de Charles? una poderosa reflexión sobre la humanidad. Senderos de Gloria, una impactante crítica a la guerra dirigida por Stanley Kubrick. Con una narrativa tensa y un enfoque antibélico, la película muestra la brutalidad y la futilidad del conflicto. Kirk Douglas ofrece una actuación memorable, mientras Kubrick utiliza su estilo único para exponer las injusticias y el sufrimiento de los soldados. Taxi Driver, un thriller psicológico que explora la alienación y la ¡Qué peliculón! violencia urbana. Dirigida por Martin Scorsese, la película sigue a Travis Bickle, interpretado magistralmente por Robert De Niro, en su descenso hacia la locura. Con su atmósfera oscura y su impactante guión, Taxi Driver se ha convertido en un retrato icónico de la soledad y la sociopatía. Lawrence de Arabia, una epopeya visualmente deslumbrante dirigida por David Lean. Con una dirección magistral y una interpretación icónica de Peter O'Toole, la película narra la vida de T. Lawrence y su influencia en la Primera Guerra Mundial. Su magnitud, belleza y profundidad emocional la convierten en una de las obras más grandiosas de la historia del cine. Perdición, el cine negro en su máxima expresión. Billy Wilder crea una obra maestra de intriga, traición y corrupción, con un guión lleno de giros y diálogos afilados. Barbara Stanwyck y Fred McMurray entregan actuaciones que se han convertido en leyenda. Un filme que definió Cosplay de Chaplin, jugó, habló alemán, jugó Wolfstein, normal que lo banearan. el género y dejó Normal. una marca indeleble en la historia del cine. L'Oréal París presenta una historia de terror. No me enteré. Del 30 al 20. Psicosis. Y justo salió el anuncio de haciendo referencia a Psicosis, chaval. ¿Qué? No tiene sentido, amigo. El timing no tiene sentido. Recomiendo la serie Bates Motel, me gustó mucho a mí. Psicosis, la obra maestra de Alfred Hitchcock que cambió el cine para siempre. Con una narrativa audaz, giros inesperados y una atmósfera cargada de tensión, redefinió el thriller psicológico.
La actuación de Anthony Perkins como Norman Bates se convirtió en un referente, y la famosa escena de la ducha sigue siendo una de las más aterradoras e influyentes de la historia del cine. Parásitos, un fenómeno Buena peli, no sé si la pongo 29. cinematográfico que rompió barreras. Bong Joon-ho mezcla con maestría el drama, la comedia y el thriller en una crítica feroz a las desigualdades sociales. Su guión brillante, nos descubrieron javelins, esconden a las niñas tailandesas. junto a actuaciones Esconda a la niña sobresalientes, tailandesa. crea una experiencia única y absorbente. Con su final, rompió todas las reglas, haciendo uno de los finales más increíbles del cine. 12 hombres sin piedad, un thriller psicológico que se desarrolla casi íntegramente en una sola sala. Sidney Lumet crea una tensión insuperable mientras 12 jurados debaten el destino de un joven acusado de asesinato. Con unos diálogos impecables y actuaciones memorables, especialmente de Henry Fonda, la película se convierte en una lección sobre prejuicios, justicia y moralidad. Centauros del Desierto, el western que trascendió el género. John Ford, con una dirección maestra, explora temas como la venganza, el racismo y la redención en un paisaje épico. Con una cinematografía impresionante y una narrativa profunda, Centauros del Desierto es una de las películas más influyentes de la historia del cine. Casablanca, el clásico inmortal del cine romántico. En medio de la Te amo, chavalín. Segunda Guerra Mundial, una historia de amor y sacrificio protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Con una dirección impecable y diálogos memorables, esta película ha perdurado como símbolo de valentía, destino y lo eterno del amor. Un referente absoluto, El hombre elefante, un drama desgarrador dirigido por David Lynch. Basada en la historia real de John Merrick, la película explora la humanidad, el sufrimiento y la alienación. Con una actuación memorable de John Hurt, El hombre elefante es un estudio profundo sobre la compasión y la apariencia, que deja una huella emocional imborrable. Sin perdón, el filme que rompió el mito del western, redefiniéndolo. Dirigida y protagonizada Muchos western. por Clint Eastwood, esta obra maestra aborda la venganza, la redención y la moralidad con una crudeza única. Con personajes complejos y una narrativa sombría, Sin perdón se erige como uno de los westerns más profundos y poderosos de la historia del cine. Cadena perpetua, una lección qué sobre peliculón. esperanza y amistad. La historia sigue a Andy Dufresne, un hombre condenado injustamente, mientras forma una conexión profunda con otros prisioneros. Con una dirección impecable y actuaciones inolvidables de Tim Robbins y Morgan Freeman, Cadena perpetua es una de las historias más conmovedoras y humanas jamás contadas. Blade Runner, la distopía visualmente revolucionaria de Ridley Scott. Con un guión profundo y filosófico, explora la identidad, la humanidad y la inteligencia artificial. Harrison Ford, en su papel de Rick Deckard, se enfrenta a los replicantes en un futuro oscuro y desolado. Su atmósfera única y sus inquietantes ¿Tú pondrías V de Venganza en el top 50? preguntas existenciales la convierten en un clásico que sigue influyendo en el cine y la cultura. La ventana indiscreta, el thriller que perfeccionó la tensión psicológica. Dirigida por Alfred Hitchcock, sigue a un fotógrafo confinado a su apartamento, observando a sus vecinos hasta que se ve involucrado en un posible crimen. Con una dirección magistral, un suspenso constante y la actuación de James Stewart, La ventana indiscreta sigue siendo un referente del cine de Old Boy. Old Boy, la obra cumbre del cine de venganza que redefinió el thriller moderno. Park Chan-wook teje una historia brutal y trágica, con una narrativa hipnótica y giros ¿Bancas? devastadores. La icónica pelea del pasillo y su clímax demoledor dejaron una marca imborrable en la historia del cine. Con una dirección magistral y una intensidad emocional arrolladora, Old Boy no solo impactó al cine surcoreano, sino que se convirtió en un referente global del género. Y su final es uno de los mayores giros de guión de todos los tiempos. Blue Velvet, el thriller que reinventó el cine moderno. David Lynch desmonta el sueño americano con una historia oscura, retorcida y fascinante. No la vi. Bajo una apariencia de normalidad, esconde un infierno de violencia y deseo, con imágenes icónicas y un villano aterrador en Frank Booth. Su estilo único, su atmósfera perturbadora y su audaz visión cinematográfica la convirtieron en una de las películas más influyentes de la historia. El Caballero Oscuro,
el filme que trascendió y redefinió el cine de superhéroes. Christopher Nolan llevó el género a nuevas alturas, con una historia compleja, un realismo Esto sí es cine. brutal y una tensión implacable. Heath Ledger entregó una actuación legendaria como el Joker, convirtiéndolo en uno de los villanos más icónicos del cine. Con una narrativa impecable y escenas memorables, El Caballero Oscuro trascendió su género y se consagró como un hito del cine moderno. El séptimo sello, la meditación definitiva sobre la muerte y la existencia. Ingmar Bergman crea una obra maestra atemporal con su icónica partida de ajedrez entre un caballero y la muerte. Con imágenes imborrables y una profundidad filosófica única, la película trasciende el cine para convertirse en una reflexión eterna sobre la fe, el destino y la fragilidad humana, un pilar del arte cinematográfico que sigue resonando con cada generación. Sunset Boulevard, la gran tragedia de Hollywood. Billy Wilder construye un relato mordaz sobre la obsesión, la decadencia y el olvido. Gloria Swanson encarna a Norma Desmond en una actuación legendaria, mientras la película desvela el lado más oscuro de la fama. Con una narrativa impecable y una crítica feroz a la industria, sigue siendo una de las películas más influyentes e impactantes de la historia. El apartamento, la comedia más perfecta de la historia del cine. Con un guión brillante, mezcla de humor y tragedia, Emilia Pérez es top 10 entonces. cuenta la historia de un hombre que, para ascender en su trabajo, cede su apartamento a sus jefes para sus aventuras amorosas. Jack Lemmon y Shirley MacLaine ofrecen actuaciones memorables, mientras que el filme, con su crítica a la soledad y las relaciones humanas, sigue siendo una obra maestra que conmueve y hace reír por igual, con una profundidad atemporal. El bueno, el feo y el malo, el western definitivo. Con una dirección magistral y una historia simple pero épica, este filme redefine el género. Clint ¿Cómo Eastwood, pega tiros? Lee Van Cleef y Eli Wallach entregan personajes icónicos que quedaron grabados en la memoria colectiva. La música de Ennio Morricone y las secuencias visuales de tensión inquebrantable ¿Sabés qué peli me gusta mucho a mí, pero que sé que no va a estar? Million Dollar Baby. hacen de esta obra no solo el mejor western, sino también una de las películas más influyentes de la historia del cine. Toro Salvaje, una de las obras más poderosas y visceralmente impactantes del cine. La película sigue la vida del boxeador Jake LaMotta, interpretado magistralmente por Robert De Niro, quien encarna la lucha interna entre el éxito y la autodestrucción. Con una dirección cruda y un estilo visual inconfundible, Toro Salvaje es un retrato brutal de la obsesión, la ira y el sacrificio, consolidándose como uno de los más grandes logros del cine. El Padrino 2 será top 3. La Naranja Mecánica. Peliculón, La Naranja Mecánica es una de las películas más polémicas de la historia, una obra maestra que examina la delgada línea entre la libertad y el control. Stanley Kubrick, con su estilo único, crea una distopía visualmente inquietante y filosóficamente provocadora. A través de la historia de Alex, Para mí debería estar ojos bien cerrados. Tiene que estar. interpretado magistralmente por Malcolm McDowell, el filme plantea preguntas sobre la naturaleza humana, la violencia y el condicionamiento social. Más que un simple thriller, La Naranja Mecánica es un análisis profundo y perturbador de nuestra sociedad. No trouble. Kid stuff. Érase una vez en América, una gran infravalorada. Este filme de la mafia trasciende por completo al género, dando lugar a una emotiva historia sobre amistad, traición, nostalgia y el paso del tiempo. Con su narrativa y su banda sonora, la película consigue una profundidad emocional única. A través de la vida de Noodles, interpretado por Robert De Niro, el filme explora el dolor y la nostalgia con una dirección Lo bueno que es Robert De Niro, que en la mayoría de películas sale él, imagínate. exquisita y una cinematografía sublime. Qué hombre. Un relato sobre la inevitabilidad del destino, la pérdida y la redención, que la convierte en una de las más grandes de la historia del cine. 10.
Vértigo es la obra maestra que transformó el cine y estableció nuevos límites para el thriller psicológico. Alfred Hitchcock, con su dirección visionaria, explora la obsesión, el amor no correspondido y la manipulación de la percepción humana de una manera que nunca se había visto antes. La combinación de imágenes innovadoras, música inquietante y una narrativa profundamente perturbadora hizo de Vértigo una de las películas más influyentes de la historia, impactando generaciones de cineastas y espectadores. ¡Para, Robert! As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Goodfellas no solo redefinió el cine de mafia, sino que se convirtió en un hito de la narrativa cinematográfica. Martin Scorsese lleva al espectador a través de la vida de Henry Hill con una dirección impecable, creando una tensión palpable en cada escena. El guión es brutalmente honesto, mientras que el desarrollo de personajes es fascinante, mostrando la descomposición moral con una crudeza única. Con un montaje innovador y música perfectamente sincronizada, Goodfellas es una de las películas más influyentes y poderosas de todos los tiempos. Mulholland Drive es una de las películas más trascendentales de la historia del cine. David Lynch, con su estilo único, construye un mundo surrealista donde los sueños y las pesadillas se entrelazan, creando una atmósfera que hipnotiza y desconcierta. La actuación de Naomi Watts es de las mejores de todos los tiempos, mostrando una gama emocional impresionante. Con su narrativa compleja y simbólica, Mulholland Drive no solo desafía al espectador, sino que redefine el cine contemporáneo, consolidándose como una obra maestra inolvidable. Pulp Le sabe, cabrón. Fiction es una explosión cinematográfica que redefinió el cine moderno. Quentin Tarantino fusiona géneros, crea diálogos memorables y entrelaza historias de manera innovadora. Todo con un estilo inconfundible. Con una estructura no lineal, Tarantino desafía las convenciones narrativas, mientras las actuaciones de John Travolta, Uma Thurman y Samuel L. Jackson brillan con carisma. Pulp Fiction no solo revitalizó el cine independiente, sino que se convirtió en un fenómeno cultural, marcando un antes y un después en la historia del cine. 6. Apocalypse Now es una obra maestra que trasciende el cine bélico, Este es peliculón, amigo. convirtiéndose en una profunda reflexión sobre la locura humana y los horrores de la guerra. Dirigida por Francis Ford Coppola, la película se sumerge en los horrores de la guerra de Vietnam y la locura que desata. La atmósfera opresiva y las actuaciones intensas refuerzan su exploración de la moralidad, la violencia y la desesperación humana. Con su atmósfera hipnótica y escenas inolvidables, Apocalypse Now sigue siendo una de las películas más impactantes y trascendentales del cine. 5, top 5. Los Siete Samuráis es una de las películas más influyentes de la historia del cine. Akira Kurosawa construye una épica de acción, honor y sacrificio que sentó las bases del cine moderno. Su maestría en la dirección, el desarrollo de personajes y el innovador uso del montaje redefinieron el género. Con secuencias de batalla inolvidables y una carga emocional profunda, Los Siete Samuráis no solo inspiró incontables películas como Star Wars, sino que sigue siendo una de las mayores obras del cine mundial. 4. La lista de Schindler Peliculón. es una de las películas más brutalmente realistas y conmovedoras de todos los tiempos. Con su cinematografía perfecta, fotografía cruda pero hermosa y personajes increíbles, Steven Spielberg nos sumerge en uno de los periodos más oscuros de la humanidad, haciéndonos sufrir cada muerte, cada ejecución. Es un testimonio desgarrador del Holocausto, con actuaciones magistrales Y no entro top 3, ¿eh? y una narrativa que golpea el alma. Más que cine, es una lección de historia, un recordatorio imborrable del horror y la esperanza, y una de las películas más trascendentales jamás filmadas. Dura, pero necesaria. ...2001 Odisea al espacio. 3. 2001. Una Odisea del espacio no es solo una película, es la mayor experiencia cinematográfica jamás concebida.
Stanley Kubrick. No la entendí. Nadie la entendió. O sea, creo que lo que más cercano hay es gente que te dice que la entendió y te explica cosas que ellos entendieron. Redefine el lenguaje del cine con una obra que fusiona ciencia, filosofía y arte visual de forma inigualable. Su narrativa minimalista, efectos especiales revolucionarios y la icónica banda sonora crean una atmósfera hipnótica. Más que contar una historia, 2001 plantea preguntas sobre la humanidad, la inteligencia y el infinito, consolidándose como la película más influyente de la ciencia ficción y una de las más grandes de la historia del cine. 2. Ciudadano Kane, la película más increíblemente Ciudadano revolucionaria Kane en la 2 y ¿cuál será la 1? de la historia del cine. Orson Welles cambió para siempre el lenguaje cinematográfico con una narrativa innovadora, una estructura no lineal Padrino y una 2. cinematografía visionaria. Cada encuadre, movimiento de cámara y ¡Son como niños! Tenés razón, amigo. Esta va a ser... transición fue una reinvención del medio. Más que una biografía ficticia, es un estudio sobre el poder, la soledad y el vacío del éxito. Su impacto es inigualable, siendo la piedra angular sobre la que se construyó el cine moderno. Y sí, ¿no? El Padrino y El Padrino 2 no son solo ¡Punta! cine, son la cúspide del arte cinematográfico. Francis Ford Coppola trasciende el género de la mafia para contar una tragedia shakespeariana sobre el poder, la lealtad y la corrupción del alma. Cada escena, cada diálogo, cada encuadre es cine en su forma más pura, con interpretaciones inmortales de Marlon Brando, Al Pacino y Robert De Niro, una dirección magistral En todas estuvo Robert De Niro, ¿eh? y una atmósfera envolvente. Estas películas lo cambiaron todo. En pocas palabras, son el punto más alto del cine, las mejores y más perfectas películas de la historia, y es difícil pensar que algo pueda superarlas. No olvides dejarme un like, Te suscribirte voy a dejar un like porque